Buenos días y Shabbat Shalom, esta mañana de sábado. Sean bienvenidos a un nuevo programa, el programa número 48 de la serie Maravillas Escondidas en la Torá. Grabando desde el norte de México, desde la página buscandoloescondido.com. Bienvenido Gabriel, buenos días, Shabbat Shalom, ¿cómo estás? Shabbat Shalom, Memo, bien, buenos días. Pues aquí, como tú dices, otra vez, pero ahora por la mañana, qué padre, ¿no? Un poquito más descansados. ¿Cómo te fue en la semana? Se ve bonito el cielo El azul. cielo azul, azul. Pues bien, estuvo pesadita, pero ya llegamos a Shabbat Y y ahora sí, ayer en la noche nos desconectamos bien rico. por fin, sí, ya sea ya muy, muy esperado. Esperemos que la gente que nos esté escuchando también esté descansando, esté tranquilo, a gusto, sin preocupaciones de dinero, ¿verdad? Porque pues uno no gasta en Shabbat, ni muchas otras cosas. Ojalá, Ujú. ojalá lo estén disfrutando. Esperamos que sí. ¿Y cómo va el Street Store, Gabo? Pues lento. No le he podido mover mucho, pero esta semana ya tengo que empezar a moverme con preparativos, convenios y todo lo demás. Pero pues ya estamos listos. Esperemos que ya estés haciéndote Coco Wash porque a ti también te toca un montón de trabajo. Ya sé. Pero bueno, ya iremos Iremos avanzando con avanzando. eso. Si todavía como quiera faltan casi 2, 3 meses, ¿no? 3 meses, No, hombre, falta mucho. Y nos apuramos la última semana. ¿verdad? Sí. Bueno, ¿Y cómo estará pues el hoy, auditorio? Que nos platiquen. sí, Sí, ¿verdad? vi que empezaron a participar mucho ahora en el estudio que subiste sobre el sexto Pues mes, con la luna nueva, la luna la nueva. luna nueva exactamente, el sexto mes, entonces, Sí, ahí empezó ahí muchas preguntas, sobre todo porque pues ya vienen las fiestas mayores, además. mayores, las fiestas tardías, ya viene Yom Teruah, fiesta de las trompetas, y pues con eso, como esa fiesta empieza en el primer día del séptimo mes, pues empiezan muchas preguntas, muchas dudas. En algunos calendarios dice que es un día, en otros calendarios dice que es otro día. Algunas otras personas como yo, pues nos guiamos por cuando se vea la luna. Entonces, pues empieza ahí muchas dudas y preguntas y yo espero que la próxima semana poder hacer un estudio sobre esa fiesta, la fiesta de las trompetas, qué representa, qué esperamos de ella, qué nos cuenta proféticamente, el por qué, pues por qué esperar la luna o por qué no esperar la luna, etcétera, etcétera, para pues, empezar a disipar un poquito las dudas. Ahorita por lo pronto yo en lo personal todo indicaría que la festejaría el 15 de septiembre al caer el sol, cuando los calendarios ahorita cívicos dicen que es el 13 y o el 14 de septiembre. Este, pero bueno, pues ahí es una decisión personal, Es ¿no? que se me hace que Cada tú la quieres hacer coincidir con la de Independencia de México. Sí, porque imagínate, o sea, es Yom Teruah, es la Independencia, fiesta de hacer grito, el de grito de hacer ruido. independencia, claro. Exacto. Fíjate que sí, es una fiesta que desde que empecé a estudiar recuerdo que me pareció muy como, híjole, es que no hay tanta información en la Torah, ¿no? Como que tienes que buscar otras fuentes y si tú lees literalmente lo que dice, pues nada más es se sonará la trompeta y se reunirá el pueblo. Pero es que a veces no entendemos la importancia de sonar la trompeta en la cultura hebrea y de que el pueblo se junte, ¿no? Entonces como que son los dos temas sobre los que eh, ronda la fiesta, entonces hasta que entiendes el significado real y profundo de estas dos cosas es que empiezan a salir muchas otras, ¿no? Y pues sí, no, como tú dices, además está en un periodo de tiempo que se considera en el judaísmo de máxima benevolencia, ¿no? Los famosos 40 días que comienza con el sexto mes o Elul, como se llama en el judaísmo, y que culmina con Yom Kippur, ¿no? Y pues 10 días antes está ahí la fiesta de las trompetas, la fiesta del despertar, la fiesta del juicio y muchos otros nombres que reciben la cultura hebrea que me imagino que tú ya vas a platicar en este estudio que vas a hacer. Pues así es. Entonces, pues sí, ahí empezaron muchas preguntas con esa sexta luna que vimos, el sexto mes, y pues ya estamos a A punto, punto, sí. a varios días de comenzar ya con estas tres fiestas tardías que pues esperemos nos llenen de muchas enseñanzas este año. Exactamente. Y pues bueno, hoy nos toca estudiar la porción de la Torah llamada Shoftim, y
es de los capítulos de Deuteronomio del 16, versículo 18, que es donde se quedó la vez pasada, hasta el capítulo 21, versículo 9. Está larga, aunque platicamos ahorita antes de comenzar a grabar, pues es Deuteronomio, hay mucha repetición de cosas que ya habíamos visto. Yo creo que va a estar más o menos sencilla. A ver si es cierto. Y bueno, pues nada más un saludo rápido. Luis Fernando Sáenz Gómez de Maracaibo, Venezuela, Chabat Shalom, ahí nos mandó saludos a ti, amigo. Muchas gracias. Saludos a Alberto Acevedo, Elizabeth Salas, Guadalupe Montero, Manuel Serna, Labnia Canelo y Beatriz Áñez. Gracias por todos sus comentarios, y esta ocasión quiero mandar también un saludo a San Luis Potosí, allá a Gina y Alonso, que ahí nos han estado escuchando. Y no sé, ¿tú tienes algún saludo, Gabo? ¿Ya te acordaste? No me acordaba. Bueno, un saludo a Elizabeth, tengo ahí pendiente contestarte algunas cosas, espero hacerlo hoy en Shabbat, que ya estaré más tranquilo, y no, pues nada más. Muy bien. Ok, pues sí, ¿no? Entonces vámonos ya a empezarle. Y el versículo 18 del capítulo 16, donde empieza nuestra porción, Shoftim, y comienza diciendo: jueces y policías. ¿Cómo dice tu versión, policías? Fíjate que la situación es que la palabra Shoftim normalmente se traduce como jueces, ¿no? En algunas otras ocasiones se traduce como príncipes. Y algunas versiones lo consideran jueces, monarquía, pero en realidad se refiere al cuerpo gobernante, no hay una traducción literal, ¿no? De hecho, Okay. la expresión cuerpo gobernante la deben de haber escuchado aquellos que alguna vez estudiaron algo con los testigos de Jehová, ¿no? Existe un cuerpo gobernante que está en Estados Unidos y que dicen que se estudia y que no se estudia y que se comenta cada semana en las reuniones del reino, que es como le llaman a las reuniones que tienen todos los domingos. Precisamente por este tema, ¿no? De que la palabra Shoftim pues tiene que ver un poco con este cuerpo que gobierne en Israel, ¿no? Entonces algunas veces van a escuchar o van a leer que se traduce como príncipes, es decir, son los gobernantes, es el poder civil del pueblo. Ok, entonces en tu versión dice monarquía, ¿verdad? Así es. Ok, bueno. Monarquía, jueces, gobernantes pondrás para ti en todos tus portones, que el Eterno tu Dios te entregará para tus tribus, y juzgarán al pueblo con justicia recta. Es bien importante, ¿no? Con justicia. O sea, no con lo que yo piense que es justo, sino con lo que Dios dice que es justo. Y dice: y no corromperás la justicia, no harás distinción de personas, ni tomarás soborno. Dice, porque el soborno ciega a las personas justas, ¿no? Y pues de lo que estamos llenos, al menos aquí en México y pues en muchos países, ¿no? Estamos llenos de soborno. Entonces, al haber soborno, como que es mucho más difícil lograr tener una justicia justa. 20. La justicia seguirás para que vivas y tomes posesión de la tierra que el Eterno tu Dios te entrega. Ahora, muy interesante porque mencionaste dos veces justicia, la justicia. En el hebreo Ujú. dice justicia, justicia perseguirás. O sea, es el Ujú. énfasis de la justicia. Sí, claro. Sí, por eso lo hice dos veces, ¿no? Exacto. Pues porque hay que buscarla, seguirla, no es algo así muy por encimita, sino nos está ahí haciendo mucho énfasis en que hay que seguir la justicia. Me acuerdo que en la Torá decía, cuando iba a levantar jueces, pues que tenían que tener ciertas cualidades, ¿no? Entre ellas pues era que no aceptaran sobornos, que fueran justos, rectos, que no se abalanzaran hacia el pobre o hacia el rico. O sea, son hombres pues rectos, ¿no? Que realmente estén buscando hacer justicia de acuerdo a la palabra de Dios. Y fíjate que no sé si has pensado, Memo, es así nada más en lo que llevamos, hemos hablado de qué tan importante es para Dios que exista un poder judicial, un sistema judicial correcto, justo. Y de pronto vienen dos versos que parece ser que no tienen mucho que ver con este tema. ¿A qué crees que se deba, Memo? Verso 21 y 22. Mm,
A ver, vamos a leerlos. Verso 21 dice, no plantarás para ti una acera, ningún árbol junto al altar del Eterno tu Dios que harás para ti, ni erigirás para ti un monumento, lo cual aborrece el Eterno tu Dios. Pues yo creo que está diciendo básicamente lo que hemos estado platicando los últimos dos versículos, las últimas 2 semanas, ¿no? Que no añadan y que no le agreguen cosas de su cosecha a lo que ellos piensen que es justicia, ¿no? Claro, pero ¿no será que están estos dos versos de más? Porque si estamos hablando de un sistema judicial, de pronto aparece este tema a través de la idolatría, del que Dios ya nos ha hablado mucho, ¿no? Y claro, nos va a seguir hablando, pero ¿no te fijas que de pronto parece no tener una razón de ser estos dos versos en este texto? O, a menos que haya una relación entre la justicia y la idolatría. O más bien que falte esa relación, o más bien que la idolatría implique que puede ser que no haya justicia, Que esté que esté corrompida. corrompida, exacto, ¿no? Entonces, ¿podrá haber una relación entre la corrupción de la justicia y la idolatría? Pues claro, y digo, y la justicia o los gobernantes, pues no nada más son los de gobierno, sino pues también las mm, gobernantes religiosos, ¿no? También, que yo creo que ahí Claro. empieza a hacer mucho más sentido Exacto. esto. Fíjate que son dos puntos muy importantes y uno de esos lo acabas de tocar tú. En Israel no hay distinción entre un poder civil y religioso, ¿no? Es decir, las dos cosas son exactamente lo mismo. O sea, si tú vas a Israel y le preguntas a alguien, "Oye, ¿de qué religión eres tú?", a un israelita, te va a decir, pues judío, ¿no? Y bien interesante porque hay Ujú. incluso judíos ateos que ellos se consideran a sí mismos judíos. El punto más alto de esta extrañeza es que hay judíos ateos, pero van a la sinagoga, ¿no? Y sobre todo, fíjate, en Yom Kippur, ¿no? Entonces tú le puedes preguntar a un judío de este tipo, oye, pero si tú no crees en Dios, ¿por qué vas a la sinagoga? Y entonces te va a contestar que es porque si Dios existe, no necesita que nadie crea en Él para existir realmente. Mm, Entonces dices, a ver, o sea, me estás diciendo que si Dios existe, entonces no necesita de que tú creas en Él. Sí, pues así es. Entonces no crees en Él, ¿no? Pero vienes a la sinagoga, sí. ¿Por qué? Porque las leyes civiles están muy relacionadas con la Torah ya, ¿no? Ese es un primer tema. De pronto pensamos que es como en México, ¿no? Que una cosa es el calendario religioso y otra es el civil. Bueno, allá está revuelto, ¿no? Y la otra cosa es que la idolatría pretende explicarnos que es posible manipular a Dios. Y mm, Dios no es ujú. manipulable, o sea, Dios dice, esto es lo justo, y no importa si tú pones al santo de cabeza, no importa si suplicas y haces una manda y te vas de rodillas, no, esa es la justicia y así es como tiene que ser. No, hay que recordar que hasta ahorita el Eterno ha tratado de estarnos enseñando a través de la Torah qué es lo que es justo, qué es lo que es correcto, y una cosa que es justa y correcta nunca debe modificarse ni cambiar, no importa a favor de quién sea. No podemos avanzar en la historia y entender la misericordia sin primero entender que es correcto que paguemos lo que es justo, ¿verdad? Ujú, así es. Y pues ya. Muy bien. Entonces, capítulo 17 empieza diciendo, nos va a hablar sobre leyes sobre idólatras, ¿no? Dice, no ofrenderás al Eterno tu Dios un toro o un cordero que haya en él algún defecto o cualquier cosa mala, pues es abominación para el Eterno tu Dios. Después dice, si se encontrara en tu interior o en uno de tus portones que el Eterno tu Dios te entrega, o sea, entre tu pueblo, un hombre o una mujer que haga el mal a los ojos de Dios, transgrediendo su pacto, y fue y sirvió ídolos extraños y se postró ante ellos, tanto al sol como a la luna o como a todo el ejército celestial, o sea, las estrellas, lo cual yo no he ordenado. Y aquí pueden surgir ciertas dudas, ¿no? De, ok, pues está diciendo que no sigamos a las estrellas y el sol y a la luna, entonces, ¿por qué la luna y el sol nos sirven para llegar a sus juntas, a sus fiestas? Pero es muy diferente el que los tomemos ya como un ídolo o como un dios, al sol y a la luna, como muchas culturas lo han hecho, o incluso las estrellas, las constelaciones, los signos zodiacales, todo eso, que en muchas culturas eso es lo que rige la vida de ellos, ¿no? Y no tanto Dios, ahí pues ya como que Dios pasa a segundo plano. No quiere decir ni las voltees a ver, ni las tomes como referencia, sino
no las vayas a tomar como tu Dios, ¿no? Dice, y fuerte referido a ti, los oyeres e indagarás muy bien, y aquí que es verdad, ¿de qué está diciendo que es verdad? Pues que esa persona dentro de tu pueblo empezó a inclinar a otros dioses. Dice, entonces sacarás a aquel hombre o aquella mujer que hicieron esa cosa mala en tu portón y las lapidarás con piedras para que mueran. Y qué fuerte. Y fíjate que me hicieron una pregunta, un saludo al que me hizo esta pregunta, que sé que nos está escuchando. Me preguntaron esta semana, o creo que fue la pasada, pero bueno, fue hace poquito, me preguntaron, bueno, y si yo guardo toda la Torah bien, 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 ¿no? O sea, como debe ser, ¿no? Todo lo que Dios dice que tengo que hacer, lo que a mí me toca, a lo mejor yo no soy levita, eso no lo hago, pero el resto de las cosas sí las hago. ¿Me da eso derecho a lapidar a alguien? ¿Cuál sería tu respuesta, Memo? Pues no, ¿Por qué no? no creo. ¿Por qué no, Memo? Porque eres tú solo, no todo un pueblo. Y aquí está hablando, cuando dentro de tu pueblo que Exacto. guarda o se rige con mi constitución, con mis leyes, surge una persona o dos personas que están en contra de eso, bueno, todo el pueblo, con, con dos o tres testigos, dice aquí más adelantito, pues procede a hacer eso, ¿no? Pero es una, una minoría dentro de todo un pueblo, y ahorita en este caso sería al revés, sería una minoría contra todo el mundo, pues imagínate, no le alcanzarían las piedras. Claro, ahora, si te fijas por otro lado, también es, mi respuesta fue, sería bien difícil que guardes todo, ¿no? O sea, más Ujú, adelante en las cartas de Juan, Juan va a decir, el que diga que no peca es un mentiroso. Porque en realidad, ujú. aunque nos esforcemos por Y procurar al cumplir, mentir ya y al pecaste, ¿no? mentir ya pecaste, exacto. Ahora, si realmente cumples toda la Torah, entonces deberías de seguir el orden que acabas de leernos. O sea, antes de lapidar a alguien, hay que investigar si la persona realmente lo hizo, ¿no? O sea, el hecho de seguir un procedimiento judicial en el que se escuchen ambas partes es parte de guardar la Torah, ¿no? No sé si te das Ujú. cuenta que de pronto esto no es muy común, o más bien es nada común cuando hablamos de una religión. O sea, ninguna religión te dice, ah, mira, estas van a ser las partes de un proceso. Normalmente pensamos que eso es parte del derecho civil de una nación. Para Dios es exactamente lo mismo. Entonces, ojo, porque de pronto hay gente, ¿no? Que no se juzga o critica o lo que sea de cualquier tema, y bueno, criticamos más bien, ¿no? Sin hacer este juicio correcto de valor, incluso adentro de nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque es mucho más Ujú. difícil, Memo, hacer unas cosas como esta, tratar de hacer justicia, que guardar un Shabbat. Entonces, Claro. si tú Ujú. que nos estás escuchando estás pensando que tú sí guardas porque dices Hashem y dices Shabbat Shalom, hay que ver que ese es el cascarón. Lo de fondo es esto, ¿eh? Ujú. Sí, pues todo lo Todo demás lo es lo demás más es lo más difícil. difícil. O sea, dejar de comer cerdo, bueno, es facilísimo. Cierras la boca y te vueltas y ya. Pero controla tu mente, haz justicia, cuando criticas, cuando juzgas. Ahí se empieza a poner difícil la cosa. Ujú. No mientas, Claro. no No tantas cosas. trances, devuelve el cambio que es. Ujú. Así es. ¿Por qué Bueno, te reíste, entonces, Memo? no, porque sí, pues ya se empieza a complicar la Sí, cosa. exacto. Entonces, bueno, a esta persona dice, si ya se hizo la investigación y todo, bueno, se va a lapidar, pero dice, versículo 6, de acuerdo con dos testigos o tres testigos será muerto, no será matado de acuerdo con un solo testigo. Y los primeros que aventarían la piedra, dice el versículo 7, la mano de los testigos será sobre él primero para matarlo y la mano de todo el pueblo después. Y yo creo que eso pues te da mucha responsabilidad, ¿no? O sea, estoy testificando que sí, yo lo vi, estaba adorando otros ídolos, y si estoy mintiendo yo y a Claro. mí me toca aventar la primera piedra, pues Imagínate. Sí, exacto. ajá, qué duro, ¿no? Y otra vez, estamos hablando de un pueblo que en su mayoría está siendo regido por estas leyes, ¿no? Entonces, Exacto. aún no debería de haber ese tipo de testigos falsos, que sí se debe presentar, porque más adelante nos va a hablar sobre los testigos Fíjate que falsos, ¿no? no sé si has visto una película, Memo, otra vez, perdón la interrupción, es la última, que se llama La verdad es Fraya, creo que no se llama, creo que se llama.
Se llama La verdad de Soraya, ¿no? Es precisamente la historia de una mujer árabe que el Ajá. esposo quiere casarse con otra mujer, entonces le pide el divorcio y Soraya pues dice que no se casa. Entonces precisamente el marido dice que ella la vio teniendo relaciones con otro hombre y entonces pues ella dice que no es cierto y que no es cierto y no se mueve de ahí, entonces lo que él hace es conseguir testigos falsos, ¿no? Entonces, Ujú. toda esta película habla precisamente sobre todo este proceso que pasa de la lapidación. Es una película muy fuerte, pero que le recomendaría a mucha gente que la vea. Se llama La verdad de Soraya, no sé si está en internet, me parece ser que incluso está en YouTube. La verdad es de esas películas que tenemos que ver para entender la importancia de los testigos en un juicio de este tipo, ¿no? Porque de repente pensamos Ujú. que es algo que está muy lejos, que incluso hoy no se hace en Israel, pero pues yo creo que sí hay que estar o del otro lado, ¿no? Entender qué pasa cuando lo haces mal para saber por qué es tan importante para Dios que hasta en este caso se hagan las cosas bien. Otro ejemplo muy claro lo vamos a tener allá en los evangelios, en el que precisamente a una prostituta se trata de lapidar, ¿no? Parece ser que en este caso tampoco se siguió el procedimiento correcto y entonces por eso Yeshua o Jesús dice, pues el que esté libre de pecado, incluso en eso, en seguir bien el procedimiento, pues que aviente la primera piedra, ¿no? Es decir, ya se escucharon a las dos partes, ¿no? Veo a la mujer pero no veo al hombre, ¿no? La otra Ujú. pregunta que está haciendo de fondo es, ¿quién la vio, no? Pues si ustedes la quieren apedrear, pues seguramente ustedes la vieron. Entonces, muchos temas, de pronto este tema parece así muy, muy escabroso, porque como que la lapidación, ¿no? Pero hay que entender que el sistema judicial no era nada más de, si no te gusta lo que viste, aviéntale la piedra. No, hay que seguir un procedimiento. Ok, ahí ahorita, digo, tocabas el tema de la mujer prostituta adúltera, y en Juan 7 y 8 habla sobre ese tema, es lo que comentabas, ¿no? Que se la llevan a Jesús y le dicen, pues, ¿qué hacemos? ¿La lapidamos o no? Y dice esa famosa frase, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahí le dejo una pregunta al auditorio. Es sabido que es esa parte, desde el versículo 53 del capítulo 7 al versículo 11 del capítulo 8, no estaba en los originales escritos. Fue agregado mucho tiempo después. Y a ver qué opinan o qué encuentran sobre eso. Órale, qué buena información, ya nos dejas de tarea. Sí. Ok, entonces, bueno, nos brincamos al versículo 8, del versículo 8 al versículo 13 de este capítulo 17. Es una porción en la Torá que puede ser usada, y que es usada por, pues, varias entidades religiosas pues, de todos los tipos para, pues, para decir que hay que obedecer todo lo que nos digan, ya sea el pastor, padre, rabino, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo voy a leer y ahorita platicamos De a ver qué acuerdo. entendemos. Dice versículo 8, si estuviera velado de ti algún asunto de justicia entre sangre y sangre, entre juicio y juicio, y entre afección y afección, o asunto de querellas en tus portones, entonces te levantarás, subirás al lugar que eligiere el Eterno tu Dios, y vendrás con los sacerdotes y con los levitas, o con el juez que hubiera en esos días. Preguntarás y te determinarán la sentencia de la justicia. Harás de acuerdo con la sentencia que te declaren desde aquel lugar que eligiere el Eterno, y cuidarás para cumplir todo lo que te enseñaren. ¿Quién es? Este juez, o ese pastor, o ese lo que sean. De acuerdo con la ley que te enseñen y la justicia que te dijeren harás. No te apartarás de la palabra que te determinaren, ni hacia la derecha ni a la izquierda. Por tanto, el hombre que hiciere con premeditación para no ir al sacerdote, que está parado para ministrar allí delante del Eterno, o al juez, entonces morirá aquel hombre, y extirparás el mal del pueblo de Israel. O sea, ahí pues básicamente está diciendo, ¿no? Te tienes que hacer sumiso a lo que te diga tu líder religioso, ¿no? Órale. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opino de esto? Bueno, es obvio, perdón, perdón, estaba tosiendo. Fíjate que es obvio aquí un tema muy importante, ¿no? Yo entiendo que la gente quiere hacer una similitud entre estos mandamientos y nuestra vida actual, ¿no? Digo,
de pronto andar así como que al yo me entiendo y a ver si le atiné es un poco difícil para mucha gente. Sin embargo, creo que habría que definir cuáles son los elementos importantes de estos versos para ver si en realidad los estamos cumpliendo, ¿no? O sea, lo que te quiero decir es, si tú crees que debes de seguir un líder y debes de obedecer a ese líder, creo que está bien, siempre y cuando el líder y tú cumplan los requisitos generales que se marcan aquí. Qué interesante es, número uno, nos habla en materia legal, ¿no? Otra vez, como comentamos hace Ujú. rato, en la versión en hebreo dice cuando no puedas emitir un veredicto en materia legal, ¿no? Es decir, dentro del contexto del que estamos hablando de bienes, de sucesiones, de herencias, Memo, ¿sí? O Ujú. sea, no, por eso comentaba yo hace rato, la división entre religioso y civil en la Torah no existe, es exactamente lo mismo. Entonces, al hablar de materia legal, significaría que debería ser en todo caso algo sobre jueces, sobre un órgano judicial correspondiente. Y tienes que obedecer además. Me parece ser que más bien estos versos nos están hablando de que debemos de obedecer incluso las leyes de nuestro país, ¿no? Pero alguien podrá Ujú. decir, bueno, pero es que nosotros nos regimos, la religión, ok, de acuerdo, pudiera ser. ¿Cuál es el siguiente punto? Dice, allí deberás presentarte ante los sacerdotes de la tribu de Leví. Y fíjate que yo pensaba que este era un agregado de la versión en hebreo, pero no, estoy viendo que en el hebreo dice de entre los levitas, o sea, parece ser que la Torah dice por lo menos debe de haber un levita, ¿no? ¿Qué pudiera implicar esto? Pues que a lo mejor, fíjate, es al revés, ¿no? Que en un órgano judicial por lo menos debería de haber un levita. ¿Por qué es tan importante el aspecto de un levita? Normalmente nos sometemos a gente que no tiene ninguna característica de un levita. ¿Cuáles Ujú. eran las características generales de los levitas? No tenían tierras, no tenían negocios, ¿no? Se dedicaban exclusivamente al estudio de la Torá, no heredaban. Es decir, no había ningún interés económico, ¿sí?, en la actividad que ellos hacían. Mi pregunta sería, ¿te estás sometiendo a alguien que tiene algún interés económico? Y ojo, el interés económico se manifiesta en la recepción del dinero, punto, ¿no? Los levitas sí es efectivamente algo recibían, pero se entregaba directamente no en su cuenta bancaria, sino en el tesoro del templo. Sí, ellos recibían exclusivamente lo suficiente para comer y vivir, y ni un peso Ujú. más. Sí, no era como vamos a poner negocio, vamos a invertir, nos vamos a comprar una casa. Ahora sí que los levitas realmente vivían al día, ni siquiera una casa, ¿no? Y de pronto decimos, bueno, pues es que eso fue hace mucho. Hay que recordar que en el libro de los Hechos, los levitas, ¿no?, que empezaron a arrepentirse por el mensaje de los discípulos, apóstoles, también empezaron a vender sus casas. O sea, para ellos también era muy importante ni siquiera tener una casa, ¿no? Y vendían la casa y la casa la ponían a disposición para reuniones y otras cosas, ¿no? Entonces, no quisiera seguir entrando más a detalles. A lo que me refiero es que si te fijas, no es algo así como, un líder, el que sea, no, no. Es decir, necesita cumplir ciertas características y la pregunta es, ¿estamos obedeciendo a gente que cumple los requisitos de la misma Torah? ¿O estamos inventando un tipo nuevo de líder al que nos sometemos para justificar obediencia ciega a alguien sin escudriñar por nosotros mismos cuál es la verdad? Así es. Sí, de hecho, digo, el punto se entiende muy, muy claro, ¿no? Pero digo, qué fácil es que se tuerza la escritura y que te digan alguien que no tiene un contexto como el tuyo, por ejemplo, Gabo, que pues sabe de qué está hablando, que sabes que un sacerdote, que un pastor no vienen de la tribu de Leví, y que sabemos que tienen que venir por esa tribu, un sacerdote, un juez, un ungido de Dios, y, y alguien que no sabe todo esto, que no tiene toda la información, por la razón que sea, por flojera de no leer, por lo que tú quieras, y llegue a alguna congregación y le digan, mira, aquí dice que te tienes que someter, yo creo que es bien fácil, ¿no? Que esa persona caiga y diga, órale, ahí dice en la Biblia, entonces pues me someto a lo que me diga esta persona, ¿no? Claro, y fíjate que incluso yo iría todavía un poquito más allá. De pronto, no sé cómo decirlo, esta situación no nada más se da en la religión tradicional, digamos, sacerdotes, pastores, también se dio en el judaísmo, Memo. Por eso hay gente que me dice, es que quiero estudiar judaísmo. Híjole, pues nada más sí tienes que saber exactamente por qué quieres estudiar judaísmo. Hay cosas muy interesantes, hay principios
increíbles que te van a tocar mucho, pero hay que recordar que el judaísmo también está conformado por seres humanos, ¿no? Y que también se ha equivocado, ¿no? Y tú te vas a dar cuenta cuando estudias judaísmo que precisamente estos versos, específicamente estos, son los que te dicen tú tienes que obedecer a tu rabino. Estos Claro, versos mezclados con otros, ¿no? En el que dice, por ejemplo, estas son las fiestas que ustedes, a las que ustedes convocarán, y luego el rabino te dice, entre paréntesis, ahí dice, se refiere a los rabinos. Los rabinos son los que saben cuándo se van a convocar las fiestas, cuándo comienza el mes, cuándo finaliza el mes. Entonces, ese trabajo no es tuyo. Tú no necesitas observar, ver o meditar o pensar. Eso es algo que así nosotros los rabinos te lo decimos y así lo tienes que hacer. Entonces, ujú, qué fácil, ¿no? Es hacia donde quiero llegar. Es qué fácil es tomar estos versos y entonces decirte, ya no estudies, no hagas, no pienses, haz lo que yo te digo. Entonces, ojo, exacto, nunca caer en esto, ¿no? Porque esto finalmente sí es bien peligroso. así es. Siempre hay que meditar, pensar, leer Exacto. y ver qué es lo que Dios dijo, ¿no? Entonces, bueno, ya brincamos de ese tema. Nos vamos al versículo 14. Del versículo 14 al versículo, al final de este capítulo, versículo 20, nos va a hablar sobre las leyes respecto a los reyes, que vamos a ver ahí muchas de las instrucciones que dio Dios. Vemos a un rey, nos va a recordar que agarró las leyes que dio Dios y las hizo completamente al revés, ¿no? Ujú. Dice, cuando entres en la tierra que el Eterno, tu Dios, te entregue para tomarla en posesión, te asentares en ella y dijeres, pondré sobre mí un rey como todas las naciones que están alrededor de mí. Y aquí pues algunos lo pueden ver como que, mira, Dios le ordenó a Israel que pusiera rey sobre ellos, pero más bien es una profecía, ¿no? Que Dios ya sabía, ya sabe cómo es su pueblo, ya sabe, conoce a su gente y sabe que aun y que una y otra vez está diciéndole a su pueblo Dios, no seas como las otras naciones, no hagas lo que hacen ellos, pues sabe que somos necios, que somos humanos y que a fin de cuentas vamos a querer imitar a los otros pueblos. Entonces dice, bueno, cuando eso pase, porque va a pasar, bueno, esto es lo que tienes que buscar en un rey. Claro. Dice, habrás de poner sobre ti un rey que eligiere el Eterno tu Dios. O sea, Dios tenía que escoger a ese rey, no el pueblo, ¿no? Y vemos allá pues ese primer caso de Saúl y David, que a Saúl lo escogió el pueblo y pues vemos que no le fue muy bien y a David lo escogió Dios y pues digo, sabemos que David no fue perfecto, no era una persona súper recta que todo hizo bien, tuvo muchos defectos, pero tenía un corazón de acuerdo a Dios porque aceptaba sus errores, se arrepentía, pedía perdón y no se excusaba en, no, pues es que la mujer que me diste y me dijo esto, ¿no? Entonces, dice, él lo tiene que escoger y de entre las características que dice Dios, dice que tiene que ser una persona del pueblo de Israel. Dice, no puedes poner un extranjero en esa posición de rey sobre el pueblo y dice este rey no buscará aumentar caballos para sí, que pues en esa época caballos era un equivalente a ejército, a tanques de guerra, a aviones. Dice, no buscará aumentar caballos para sí, para que no tenga que ir a regresar a Egipto a hacer negocios, porque pues en esos tiempos en Egipto era pues los productores de caballos, Ujú. donde tenían muchos caballos y tenían que ir ahí pues para comprar caballos. Dice, y no aumentará para él mujeres, para que no se aparte de su corazón, para que no se aparte su corazón de mí, y además oro y plata no aumentará para sí demasiado. Y ahí pues, ¿quién es el rey? Que yo creo que todos sabemos que hizo, agarró esto y dijo, en vez de seguirlo, yo creo que fue como un reto para él, ¿no? No aumentarás caballos. Ah, sí lo puedo hacer. No tendrás muchas mujeres. Ah, se me hace que sí puedo. No tendrás mucho oro. No, sí puedo, mira, te lo voy a demostrar. Salomón, ¿no? Exacto. Y fíjate que incluso la mayoría, sobre todo los latinos que nos escuchan, yo creo que pueden ver reflejados estas situaciones, pues en el mundo actual, ¿no? ¿Cuáles son los elementos generales? Normalmente buscas al que llama la atención, al que tiene dinero, al que tiene carisma,
México es un ejemplo enorme ahorita, ¿no? Es el presidente que tenemos, muchos los escogieron por guapo, ¿no? Entonces, o sea, realmente parece otra vez que Dios está esperando que nos dejemos llevar, no por lo que ven nuestros ojos, sino por meditar realmente, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante que no tenga demasiada plata u oro? Pues, fíjate, aquí entre paréntesis la versión hebrea dice, solo lo necesario para el mantenimiento de la estructura de gobierno, o sea, lo indispensable nada más, ¿no? O sea, están haciendo eso nuestros gobernantes. Y claro, el punto no es hacer una crítica de la política actual, ¿no? Sino, somos bien afortunados en poder ver qué es lo que pasa cuando un pueblo no sigue estas ordenanzas, no nada más Israel, sino la mayoría de los países en general, ¿no? ¿Y qué pasaría, no, si cumpliéramos esto hacia la literalidad? Entonces, No, la verdad es que yo creo que son cosas, te digo, todos estos temas parecen ser muy de la cuestión civil, pero parece ser que Dios está pensando en un esquema completo para un pueblo, ¿no? No por nada, la profecía dice que en el futuro llegará un momento en que las naciones dirán, mira qué buenas leyes tenían ellos. pues esperemos verlo. Esperemos verlo, ¿no? Entonces, otra de las ordenanzas que da Dios a ese rey que levantarán es que tenía que escribir una copia de toda la Torá, enfrente de los levitas, ¿no? O sea, que los levitas vieran que escribió la copia y tenía que estar leyendo la Torá todos los días. ¿Para qué? Para que no se le olvidara, para que actuara de acuerdo a ella, para que aprendiera a temer a La Dios. justicia también, ¿no? Que aprendiera. Ajá. Sí, pues que aprendiera cómo gobernar y qué leyes utilizar, este, y que no hiciera lo que hizo Salomón, que Exacto. y dice, ¿y para qué va a hacer todo eso? Pues para que se prolonguen sus días en su reinado, o sea, para que si reina bien sobre el pueblo, pues Dios lo iba a procurar, ¿no? Lo iba a procurar tener ahí. Es lo que pasa con la dinastía de David, ¿no? O sea, gracias a David, a cómo reinó, a todo lo que hizo, pues Dios le agarró un afecto muy grande, tanto que le dijo, siempre va a haber, alguien de tu descendencia que va a reinar sobre Israel. Después sabemos que sobre 2 tribus, y ahorita pues estamos esperando que venga, ¿no? Que venga ese rey de la dinastía de David para que reine sobre el pueblo, lo junte y lo reine. Fíjate cómo la versión Torate me dice, de modo que no se sienta superior a sus hermanos y no se aparte del mandato ni a derecha ni a izquierda, o de los mandamientos, pues, ¿no? Ujú. Esa expresión me llama mucho la atención. Sí, y la hemos visto varias veces, ¿no? Que no se Sí, aparten ni a derecha ni ni a izquierda, izquierda, sino lo que Dios dijo, por ahí. por ahí. Y qué interesante, que no se sienta superior a sus hermanos. Exacto. ¿Por qué? Pues porque sabemos que si vemos la Torá, si leemos la Torá, pues vamos a entender que pues, realmente todos somos iguales Así es. y que no hay superior aquí en la tierra. Ahorita todavía. Ajá. Entonces, bueno, capítulo 18, el principio del capítulo 18 nos va a hablar sobre lo que se le daba a los levitas, que hablabas ahorita. Dice, no tendrán los sacerdotes levitas y toda la tribu de Leví parte y heredad con Israel, las ofrendas ígneas al Eterno, o las ofrendas quemadas al Eterno, y su heredad comerán. O sea, todo, pues sabemos, ¿no? Que las ofrendas que llevaban, ya sea de holocausto, pues no tanto, pero por ofrendas de paz, ofrendas de granos, de masa, de tortitas, de pecado, de cualquier tipo de ofrenda que llevaban, pues una parte era para los sacerdotes. Y en el versículo 3 dice, esta será la justicia de los sacerdotes, o el pago, o lo que le corresponde a los sacerdotes, de parte del pueblo, de parte de quien lleve o presente el sacrificio, tanto ya sea un toro o un cordero, entregarán al sacerdote la pata delantera, las quijadas y el estómago, los comienzos de las primicias de tus cereales, de tu mosto y de tu aceite, y el comienzo de la esquila de tus ovejas le entregarás. Eso es lo que le tocaba a los sacerdotes, que habíamos visto en el libro de Levítico, que también le tocaba el pecho y la espaldilla. Entonces, pues son las partes de los animales que también de acuerdo al tipo de sacrificio o de ofrenda que se llevara, pues era una u otra cosa, porque había diferentes leyes, ¿no? Que si era una ofrenda de algún tipo,
se quemaban ciertas partes del animal y las otras partes ya sea eran para el levita, por ejemplo la ofrenda de paz, pues también una parte del animal era para que la persona que llevaba la ofrenda comiera ahí junto con el sacerdote, ¿no? Entonces, pues ahí para entender bien ese tema, pues no nada más es quedarnos con este pedacito, sino irnos al libro de Levítico para complementar muy bien todo lo referente a los levitas, digo, por si algún levita nos está escuchando. Bueno, entonces versículo 9, nos brincamos al 9, no sé si tengas algún comentario sobre No, no, las porciones, estoy muy ¿no? de acuerdo con lo que acabas de decir de los levitas. Ok, en el versículo 9 nos va a dar unas prevenciones respecto a costumbres de los otros pueblos. Dice, cuando tú entres en la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, no aprendas a hacer como las abominaciones de aquellas naciones. Sabemos pues que iban a ya entrar a la tierra prometida. No se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, la costumbre que acostumbraban hacer para Moloc, para que quemaban a su primer hijo o primera hija para que tuvieran más descendencia, más abundancia, y que sabemos que pues en la actualidad no se hace como tal, pero pues algo hay de eso, ¿no? En toda la cultura actual de la píldora después del siguiente día, creo que se llama, todo el tema del aborto y todo esto, pues es un poquito, Claro. nos lleva a eso de la cultura de, pues el dios, ¿cómo le podríamos llamar? El dios del sexo, ¿no? O sea, de la lujuria y de Del todo eso. placer, ¿no? Como que toda la cultura actual tiene que ver con que te dé placer y es bueno, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, habla de ese tema, dice, no se hallará en ti tampoco alguien que practique sortilegio, que sea agorero, adivinador, hechicero, en otras versiones dice que haga conjuros, que sea un medium, que sea un espiritista, que sea un encantador, nigromante, Fíjate que ideoní, ni no sé qué espiritista. opinas si valiera la pena analizar, porque de repente agorero no hay gente como que no le entiende mucho. Por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia entre adivinación? Estás leyendo Reina Valera, ¿verdad? No, es un Por Tanaj. ejemplo, ok, dice ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ¿no? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Pues en general la gente piensa, pues es lo mismo, ¿no? Pero Ujú, fíjate, la versión hebrea sí hace distinciones, ¿no? Por ejemplo, dice, ni haga adivinación con varas, ¿no? Es decir, el tema de la adivinación, ¿a qué se equipara esto en la actualidad? mm, a los A gitanos, los, ¿era? a los que adivinan el futuro. Si te fijas, es prácticamente la adivinación. Entonces, no puedo llamar al 01800 para que me digan cuándo voy a encontrar a mi pareja ideal. Pues no. ¿Y Pues por no. qué es malo esto, no? Pues vamos, yo estoy preguntando algo que a lo mejor es bueno, me conviene. ¿Por Ujú. qué será, no? Es como una pregunta. Pues es como no confiar en Dios, Sí, ¿no? exacto, o sea, va a suceder, Yeshua, Jesús, más adelante va a decir, ni una hoja del árbol se cae sin que sea la voluntad de Dios. Entonces, no te preocupes, ¿no? Dios está procurando que tengas no lo que quieres a lo mejor, pero sí lo que te conviene. El problema es que muchas veces no lo sabes, ¿no? Ni calcule tiempos propicios, dice la siguiente, el siguiente enunciado. ¿No? Es decir, ¿cuándo debo de hacer esto? O sea, ¿cómo lo debo de hacer cuando salga el sol, cuando salga la luna? ¿En qué fecha? ¿No? ¿Me darán ese trabajo? ¿No? Preguntan mucho en las redes sociales a los adivinos, me llama mucho la atención eso. Y normalmente es gente que se supone que cree en Dios, ¿no? Eso así a mí me confunde un poco, pero bueno, dice, ni haga presagios ni hechicería, ¿no? Ujú. Oye, lo que pasa es que esto es bueno porque quiero salvar mi matrimonio y quiero pues que me hagan un amarre, ¿no? Como dicen acá en México, no sé cómo se dice en otros países, para que me vaya bien en mi matrimonio. O sea, otra vez, no queramos manipular la realidad, ¿sí? Es decir, si un matrimonio estaba funcionando, olvídate la amarra de limón y de la moneda, ¿no? Mejor siéntate y solucionan las cosas, ¿no? O sea, esa es la manera correcta. La misma Torah ya te dijo qué debemos de hacer, ¿no? Ni Ujú. haga adivinación, no acudan a los mediums ni a los oráculos, ¿sí? Ni consulten a los muertos. ¿Qué es consultar a los muertos, Memo? O sea, si yo te dijera, a ver, dame un ejemplo de consultar a los muertos, ¿qué ejemplo me darías?
Pues uno, las sesiones de espiritistas que se hacen, Claro, ¿no? De normalmente que son pues, cosas agárrense todos oscuras. de las manos Sí. y vamos a hablarle a mi tatarabuelo para preguntarle dónde dejó los papeles de la herencia. Por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en medio de esa, imagínate que tú y yo vamos con un medium, ¿no? A pesar de todo vamos, y entonces yo te digo, oye, Memo, pero es que eso está mal, pero mejor vamos a hablarle a otra persona. ¿Qué te parece un santo? Para que no sea algo malo, sino que sea algo bueno. ¿Un Pues, santo está vivo o está muerto? por lo general están Por lo muertos. general están muertos. Al menos los de la religión tradicional. Entonces, de pronto sí les rezamos, sí les oramos o les pedimos ayuda y es prácticamente la misma esencia de una sesión espiritista. No es la misma forma, por supuesto, ¿no? Pero pues finalmente es un tema de ayúdame, persona muerta, auxíliame, necesito tu apoyo, necesito... Eso es prácticamente, o se parece mucho a la adivinación, a los presagios, es exactamente lo mismo. Ujú, Y de pronto no lo pensamos. claro, sí. Y la adivinación, pues también, o el decir el futuro, pues también lo veo mucho en otros casos, que pues decimos, o ¿cómo se dice, Gabo? Yo declaro que te Declaro y va a ir bien, decreto. que vas a conseguir marido, etcétera, etcétera. Pues no Exacto, sé es si por ahí el también. tema de la famosa adivinación del futuro. Sí, estos temas están muy relacionados y a lo mejor podemos decir, no, pero si yo lo hago desde el punto de vista religioso no es tan malo. Fíjense que ese argumento lo dice la misma bruja que hace hechicería. Dice, oye, tú eres bruja, sí, pero yo soy bruja buena. ¿Y por qué eres bruja buena? Porque yo no le rezo al diablo, le rezo a los santos. Ah, ok, a los Mm, muertos, sí. Entonces por eso es bueno. Entonces a veces queremos como pensar que no es tan malo porque está medio dirigido a Dios y no hacia el diablo, como si confiar en el diablo fuera la única cosa mala que el hombre puede hacer. Que el hombre confíe en otros hombres es igual de malo, ¿eh? ujú, claro. Sí, sí, porque de repente hay gente que me dice, no, es que ahora, por ejemplo, este tema de las dos varas me recuerda al tema este de los lápices, ¿no? Que se puso de moda hace unos meses y entonces había gente que me decía, no, hay gente endemoniada porque usaron dos lápices y le llamaban Charlie Charlie, ¿no? Entonces de repente digo, oigan, si se dan cuenta que no necesitamos vender nuestra alma al diablo, ¿no? Para que el diablo nos tenga controlados. La verdad es que el mundo ya le vendió su alma desde hace mucho tiempo y no saben, ¿no? Entonces, dos lápices no hacen la diferencia. Mientras tú sigas confiando Ujú. en un hombre, peor en un hombre muerto, ¿no? Pues estás haciendo exactamente lo mismo. Confía en Dios. Es la cosa más sencilla y más redituable del mundo. Y la más difícil a la vez, ¿no? Exacto, sí, porque pues es un Dios No, invisible, exacto, ¿no? Estamos acostumbrados a que alguien me diga, me responda así, sí, necesito saber exactamente qué debo de hacer, ¿sí? y ya, Y ya ya ahorita, sí. necesito que me Es contestes. cierto, en vez de esforzarme y decir, a ver, ¿qué tengo yo que cambiar? O sea, ¿por qué mi matrimonio no está funcionando? ¿Por qué mi hijo es un rebelde? Ah, pues porque no he puesto ahí. O sea, vamos, todo ya está en la Biblia, ¿no? Mi invitación incluso sería, no estudien libros sobre la Biblia, estudien la Biblia. Ahí vienen todas las respuestas. Exacto. Versículo 13 dice, íntegro serás con el Eterno tu Dios, porque estas naciones que tú has de heredar Ándale. a los agoreros y a las practicantes de sortilegios oyen, pero a ti no te dejo hacer esto, el Eterno tu Dios. O sea, ahí a donde vas, no sigas esas tradiciones, no sigas esos mediums, pues todo lo que dijimos ahorita, dice, porque a las naciones que tú vas, Ellos lo ahí hacen. les hacen caso. Ajá, pero a ti no te lo he Tú no. permitido. Otra vez la diferencia entre Israel y gentiles, ¿eh? Y también ahí entraría pues todo lo del zodiaco y todo eso, No, ¿no? pues cuántos ejemplos, ¿no? Bueno, versículo 15, viene una promesa de Dios hacia el pueblo, dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, suscitará para ti el Eterno tu Dios. O sea, ahí está hablando Moisés, ¿no? A él deben oír conforme a todo lo que has pedido, lo que ha pedido el Eterno tu Dios en Joreb, de que le dijeron, no, ya después de escuchar la voz de Dios, mejor queremos que alguien, que tú Moisés hables con Dios y luego vienes y nos dices qué es lo que dijo, para que no vayamos a morir por estar escuchándolo. Entonces dice el versículo 18, un profeta suscitaré para ellos de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y hablará a ellos todo lo que yo ordenare, y sucederá que el hombre que no oyere mi palabra, que hablara ese profeta en mi nombre, yo le reclamaré,
Pero el profeta que procediere con premeditación para hablar una palabra en mi nombre que yo no le he ordenado hablar, o que hablar en nombre de dioses extraños, morirá ese profeta, ¿no? O sea, toca tanto el tema de un profeta de parte de Dios como un falso profeta. Aquí de este versículo, pues mucha gente dice, pues está hablando de Jesús, es ese profeta el que está hablando. Muchos otros comentarios he escuchado que está hablando de la institución de los profetas, o sea, no, en otras ocasiones cuando, por ejemplo, en Génesis 1 dice en hebreo que en el mar hizo que pululara una especie de peces, este, mm, en el hebreo lo dice como una especie, pero realmente está hablando de todas las especies. Aquí es algo similar que está hablando un profeta, pero está instituyendo realmente a todos los profetas. Y bueno, ahí para empezar, por ejemplo, el siguiente profeta, ese siguiente gran profeta que siguió, pues fue Josué, Claro. que dice, un profeta suscitaré para ellos, que pondré mis palabras en su boca y el pueblo escuchará y obedecerá. Vemos en Deuteronomio 34:9 más adelantito que los israelitas obedecen a Josué y hacían lo que Dios decía por medio de Josué, y en Josué 1 versículo 16-18 decía también el pueblo le decía a Josué que lo iban a obedecer igual como obedecieron a Moisés, ¿no? Entonces, digo, para empezar, si decimos, ahí está hablando de un solo profeta, bueno, yo diría, bueno, ese solo profeta es Josué, ¿no? Que es el que siguió y que reúne esas características. Pero yo sí me voy más hacia el lado de que aquí se instituye, pues todos los profetas que vienen a continuación. Por eso también habla de, si sucediera que hay un profeta que dice cosas que yo no dije, pues también le va a ir mal, ¿no? Fíjate que este pasaje, Memo, nos trae un problema todavía más grande, ¿no? Precisamente por la falta de estudio sistemático. Si vamos a imaginarnos, vamos a hacer un ejercicio así de imaginación, como dice Adela Micha acá en México, es una mujer que da las noticias, perdón. Fíjate que si vinieran hoy de pronto los extraterrestres, ¿no? Y dijeran, oigan, sabemos que ustedes pues creen en Dios, ¿no? A lo mejor ellos no creen, ¿y en qué Dios creen ustedes? ¿No? Entonces se toparía con cuatro religiones principales, ¿no? Tú sabes que es el cristianismo, ¿no? Juntando a todos las divisiones que tiene. Tendríamos al Islam, por supuesto, tendríamos el budaísmo y un pequeño grupito allá escondido sería el judaísmo, ¿no? Podríamos agrupar así, ¿no? Entonces, si ellos dijeran, oye, oigan, ¿y en qué se basan ustedes? ¿No? Pues todos diríamos, excepto los budistas, no, pues nos basamos en la Biblia y pues y si ellos dijeran, ok, vamos a empezar a estudiar la Biblia, y empezaran a estudiar en orden, como yo me imagino que lo harían, porque estoy seguro que ellos sí serían muy sistemáticos, y llegaran a este pasaje, Memo, dirían, oigan, ¿y quién es el profeta? ¿Qué Ujú. respondería el cristianismo, no? Que seguramente se notaría mucho por el volumen de gente que tiene. Pues Pues Jesús. Jesús, ¿no? Entonces dirían, entonces es Jesús. Pero entonces la religión más grande del mundo, el Islam, diría, no, no es Jesús, es el profeta Ujú, Mohammed, ujú. o Mahoma, ¿no? Como le dicen, Mahoma. Mahoma. Ujú, Y entonces el judaísmo diría, no, todavía no llega. ujú. Si tú fueras ese extraterrestre, Memo, ¿a quién le creerías? Vamos, ¿por qué? Porque un extraterrestre, porque pues, no tendrías un conocimiento previo, entonces no prejuzgarías que es uno u otro, ¿no? ¿Cuál, Pues yo creería que todavía no llega, porque está diciendo ahí que a ese profeta le van a hacer caso, ¿no? por ejemplo? Entonces, si ese fuera tu argumento, entonces se me hace que el profeta es el profeta Mohammed, porque a él sí le hicieron caso, fíjate. Actualmente le hacen más caso los musulmanes al profeta Mohammed que los cristianos a Jesús. Sí, claro. Entonces diríamos, no, pues entonces es el profeta Mohammed. Bajo ese argumento, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué argumento tienes? Claro, fíjate que yo sé que esa es la pregunta, entonces, ¿cuál es la respuesta, no? O sea, vamos, yo sé que la mayoría de la gente que nos escucha, si no es que toda, no estoy seguro porque sé que hay gente que nos escucha en los países árabes, creen que el Mesías es Jesús, ¿no? Entonces, aquí lo que realmente quiero poner sobre la mesa es, y no es tanto porque quiera que duden, pero ¿estás seguro que el profeta en el que tú crees, ese es el profeta?
sea, si lo ponemos en esta perspectiva, vamos, si no hubiera dado el ejemplo del extraterrestre, tú me dirías, sí, estoy seguro que sí. Entonces yo te preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué? Porque los musulmanes están exactamente en la misma posición, porque sí, ¿no? Sin embargo, el mismo texto, Memo, es el que nos da la respuesta otra vez. Todas las respuestas ya están en la Torah. No hay que buscar adentro de mi forma de pensar, sino en la misma Torah. El requisito del profeta que ha de venir, fíjate bien chistoso porque incluso en el Islam se dice, Jesús mismo anunció al profeta Mohammed, porque dijo, después de mí viene otro, ¿no? Y entonces los cristianos dicen, es el Espíritu Santo, ¿no? Y los musulmanes dicen, pues es el profeta Mohammed, ¿no? Entonces, no hay que hacernos bolas. La misma Torah nos dice cuáles son las características de este profeta. Dice, este profeta va a decir exactamente lo que yo les he dicho. No se va a apartar ni tantito. Si la autoridad civil no se iba a apartar, mucho menos el profeta que enviaría Dios. La pregunta Ujú. ahora sí es, ¿el Mesías en el que tú crees, sí, habla realmente lo que dijo Moisés o no? Si habla lo que dijo Moisés, sin duda es el Mesías. Si no habla lo que dijo Moisés, no lo es. Para cualquier caso. Punto puesto sobre la Así mesa. es. Muy bien, bueno, capítulo 19, ya llegamos al capítulo 19. Aquí nos va a hablar la mayoría de este capítulo sobre las leyes de las ciudades de refugio, que ya hemos tocado en un par de ocasiones. Que eran estas ciudades de refugio? Dice, bueno, ahí les dice, separarás 3 ciudades entre la tierra que te voy a dar, que después, más adelantito dice, y después separarás otras 3, o sea, van a ser 6 ciudades, en las que quién iba a ir a esa ciudad de refugio, alguien que mataba a otra persona por error, ¿no? Y especifica, ¿no? Que no tuviera resentimiento o recelo contra la persona que mató ni ayer ni antier, o sea, que fuera fácil determinar que fue un accidente realmente y que no haya sido algo Ajá. premeditado. Y pone ahí un ejemplo, dice, por ejemplo, si están cortando leña en el bosque y al alzar tu hacha sale volando la parte de fierro y le pegas a otra persona y esa persona muere, dice, pues bueno, ahí fue un accidente, ¿no? Siempre y cuando no hubiera odio o algún recelo entre esas dos personas, porque pues a lo mejor también podía haber dejado el hacha medio floja para que se le zafara, ¿no? Entonces, dice, cuando pasara eso, que alguien mataba a otra persona por error, bueno, esta persona podía ir a una de estas ciudades de refugio, la que le quedara más cerca, para que viviera, o sea, para que el vengador de la sangre, como dicen algunas versiones, que es el vengador de la sangre, bueno, es un familiar de la persona que murió, no, que tenía todo el derecho de ir a cobrar la vida del asesino. No si entraba a esa ciudad de refugio, pues no podía ir a matarlo, ¿no? Nos acordamos que tenía que estar ahí esta persona, no podía salir de la ciudad de refugio. Si se llegaba a salir, lo podían matar. Si se quedaba ahí hasta que muriera el sumo sacerdote que estuviera reinando en aquel tiempo, no lo podían tocar. Y también pues se hacía un juicio, ¿no? O sea, no nada más era ya tú dices que lo mataste por error, pásale. Entraban en un tema de juicio, checaban, me imagino que se hacían un tipo de audiencias como se hacen ahorita. Claro. Y ya si determinaban que sí realmente había sido un accidente, bueno, pues le brindaban la entrada a la ciudad de refugio. Si veían que no era así, que había sido algo planeado, pues a él se le castigaba, ¿no? Con la muerte, ¿no? Por pues, también cobrar la sangre de la persona que mató, predeterminadamente. Claro. Y, La ciudad de refugio para los abogados que nos están escuchando sería algo así como la institución del amparo, ¿no? Es decir, te vas ahí mientras resuelven si lo hiciste a propósito o no. Si no lo hiciste a propósito, pues puedes estar ahí, nada más no salgas para que el familiar dolido pues no te haga nada, pero ujú, si eres culpable, te sacan del lugar de la ciudad de refugio y te matan porque te matan, ¿no? Entonces, para ujú. que me entiendan un poquito más los abogados que me escuchan. Así es. En el versículo 15 dice, no será válido un solo testigo contra un hombre. Ya punto y aparte de la ciudad del refugio. Dice, en cualquier pecado o cualquier falta. De acuerdo con 2 testigos o de acuerdo con 3 testigos será válida la causa.
si se levantara un testigo falso, o sea, vamos a decir que yo quiero que castiguen a Gabo Ándale. y le digo, bueno, yo soy un testigo de algo que él hizo mal y pues le digo a otra persona, oye, vamos para decir que tú también estabas ahí para que ya seamos dos, bueno, y esa otra persona ni vio y nada más fue a decir mentiras o con toda la intención va y dice, sí, yo lo vi y no era cierto, entonces Aguas. a ese testigo falso le tocaría el castigo que le fueran a dar al acusado, ¿no? Claro, Entonces, como que jala un poco el tema de la shonara, ¿no? Del chisme. No sé si ujú, te fijas, como que claro. el que chismea, la única diferencia es que el testigo chismea pues ante un tribunal, ¿no? Entonces parece ser que al que chismee o mienta, a él le va a tocar el castigo que está esperando que el otro reciba. Eso se me hace bien fuerte, ¿eh? Sí, sí está fuerte, imagínate. Ay, sí, yo vi que tiene una joroba. Y chin, me sale una Sí, joroba a mí, ¿no? exacto. Digo, por poner un Un ejemplo, ejemplo claro. chistoso y chiquito, pero pues sabemos que muchos de esos castigos, la mayoría de ese tipo de castigos era la muerte. Entonces, imagínate que yo atestiguo y no es verdad, pues me tocaba la muerte, ¿no? Exacto. Y fíjate que hacemos bien seguido esto, Memo. No sé si lo has pensado y alguien puede decir, no, no, pero eso yo no lo hago. El claro ejemplo, ¿no? El máximo ejemplo es los chismes de los artistas. ¿Cuánto se dice que si se prostituye quién sabe cuál artista? Y mira, son cosas que ni nos constan. No necesitamos ir a un tribunal, hacemos exactamente esto. Lo peor de todo es que sale la noticia en un periódico, en una revista, y nosotros la repetimos. Somos el segundo testigo, ¿eh? Ujú, claro, sí, luego a compartirlo, ¿no? Exacto. En las redes sociales. Bueno, este capítulo, el capítulo 19, cierra con esa frase que ya habíamos estudiado también, que dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Que pues es una frase pues un poco trillada y que también Jesús dice, ¿no? Han escuchado que se dice ojo por ojo, vida por vida, más yo te digo, si te pegan en una mejilla, pon la otra para que también te la pongan igual de roja. Entonces, depende de qué punto de vista, de cómo quieras ver esta frase, si medio llena o medio vacío el vaso, pues es como lo puedes llegar a entender. ¿Qué habíamos visto de esta frase la vez anterior? Que era para evitar que se vaya más lejos, ¿no? O sea, si a mí me pegaron y me cortaron un brazo, pues yo voy a querer ir a cortarle los dos para decirle, o sea, para vengármela. Entonces le decía, puedes ir a cortarle uno y punto, ya no más, porque es lo único que puedes hacer. O sea, para frenarnos un poquito en nuestro naturaleza de, me pegaste, pues yo te pego dos veces, ¿no? Entonces Jesús todavía dice, no, ni le pegues ni esa una vez que tienes derecho, ni esa le pegues. Mejor aguántate, no ejerzas tu Exacto. derecho. Este, el capítulo 20 va a hablar sobre leyes de respecto a la guerra. ¿Cómo que sobre la guerra? Lo empieza la gente a decir. Pero que no se debería de hablar Sí. sobre la paz y además eso es asesinato, ¿cómo es posible? ¿Y por qué la Torá se contradice? Y primero te dice que no matarás y luego te dice que sí matarás. Sí. Ojo, ¿no? La traducción literal de allá, Éxodo 19:20, no estoy seguro si es capítulo 19:20, 19, ya recordé. Cuando dice no matarás, literalmente dice no asesinarás, ¿no? Ujú. Hacer la guerra está permitido, pero hay reglas como siempre hace Dios, ¿no? Para todo hay reglas, entonces ese es el sentido de verse este tema de la guerra. Ahora, no implica, no dice el capítulo 20, haz la guerra a todo mundo, porque de pronto la gente dice, no, es que Israel quiere gobernar el mundo y le quiere hacer la guerra a todos y los quiere, y entonces vienen tanto chisme, hablando precisamente de chisme, pero no se trata de eso, o sea, hay que comparar y ver de fondo cuáles son realmente estos mandamientos para darnos cuenta que hasta los mandamientos de la guerra son buenos. Ujú. Bueno, dice, empieza diciendo que si llegabas a salir a la guerra y veías un pueblo más numeroso con más caballos, pues que no tuvieras miedo porque le estaba hablando en ese momento al pueblo de Israel, ¿no? Dice, porque pues yo estoy contigo y yo voy a pelear por ti, o sea, tú tranquilo.
Entonces dice, el sacerdote hablará al pueblo y les dirá, escucha Israel, ustedes se acercan hoy a la guerra con vuestros enemigos, no se desalienten, no teman, no se espanten y no se asusten ante ellos, porque el Eterno, tu Dios, está con ustedes Así para es. combatir, y él peleará por ti, ¿no? Entonces, dice que hablaban los oficiales del pueblo y hacían una serie de preguntas para, fíjate, o sea, bien, se me hace muy noble, ¿no? Les preguntaban a las personas, ¿quién ha construido una nueva casa y no la ha podido inaugurar? No, pues yo me imagino que ahí levantaban la mano 10. Decía, bueno, vete a inaugurar tu casa, no sea que otro hombre diga, uy, ya la construyeron, pues la voy a Ya la agarrar. construyeron, ya se murió en la guerra y pues pobre viuda, ¿no? Bueno, pues ahí la consuela la viuda. No, no, quédate mejor. Claro, o sea, fíjate cómo Dios es bien directo y nos dice, pues, no te vayas a morir, no, mejor quédate. Eso a Ujú. mí se me Y, hace y, bien y, to- grueso, la verdad. y también otro tema que se me hace bien interesante y que a lo mejor se nos pasa por desapercibido. Aquí, fíjate, o sea, va a haber una guerra, sabemos todo lo que conlleva una guerra. Este, Dios está con el pueblo y no porque Dios está con el pueblo significa que no te va a pasar nada. Exactamente. O sea, Sí. las cosas pasan, es un mundo cruel. Entonces, aún y que Dios está contigo, no estás exento de que no te va a pasar nada. ¿Y por qué Entonces, no, aquí le está Memo? Digo, si Dios es todopoderoso, ¿por qué no dice, tú vas a ir a la guerra, es parte de mi pueblo, no te va a pasar absolutamente nada? ¿A poco Él no tiene el poder? Y sí, sí lo entonces, ¿por qué tiene. no lo hace? Mm. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque si seguir a Dios nos eximiera de cualquier problema, sería bien fácil seguirlo. Todos lo Síguelo por seguirían. convicción, no porque te Ujú, conviene. ujú. Muy bien. Entonces, después les preguntaban quién es el hombre que ha plantado una villa y no la ha cobrado, o sea, no la ha cosechado. Bueno, pues ellos también váyanse a cosechar su viña para que igual no llegue otro y diga, mira, todas las uvitas, véngase. Y también preguntaba quién es el hombre que se ha comprometido y que no ha desposado a su esposa. No, pues yo, órale, váyanse con su esposa. Y les daban un año, ¿no? De hecho, había una ley, ¿no? Que si te acabas de casar, no podías ir a la guerra durante ese primer año. Igual dicen, no sea que otro hombre llegue y la despose. Y por último preguntaban, ¿quién es el hombre que teme y que está decaído su corazón? Entonces, si levantaban la mano 1000 personas, decían, bueno, ustedes Te váyanse a su casa, no regresas. sea que contagien con ese temor a los otros 10,000 que van a Oye, pelear. pero ¿y luego se quedan bien poquitos, Memo? Pues no importaba, ¿no? Claro, Porque Dios estaba con ellos eso y era lo Dios iba a importante. pelear por ellos. Exactamente. Entonces, bueno, fíjate, o sea, qué padre, ¿no? Sí. Todas esas. Sí, o sea, Entonces yo creo que ¿quién, cuando vaya quién a se haber guerra, atrevería a pues hacer empiezas esto? a construir tu casa. Ándale. Pues ya, se me hace que ya deberíamos de empezar. Entonces, bueno, dice ya en respecto a leyes sobre la guerra, dice, si te acercas a una ciudad para combatir con ella, primero le vas a ofrecer la paz. Si acepta la paz, Ahí está la diferencia. Desde el primer verso te fijas, es primero haz la paz, siempre trata de hacer la paz. ujú. Si no aceptan la paz y se levantan en guerra contra ti, dice, bueno, entonces vas a hacerles guerra y dice, y vas a matar a todos los hombres y las mujeres, los niños, el ganado y pues todos los tesoros, pues van a ser botín, ¿no? O sea, te vas a quedar con ese botín. Ahí está hablando de cualquier ciudad, excepto las que ya ha mencionado en varias ocasiones, que es a donde ellos van a entrar a la tierra prometida, que aquí lo vuelve a mencionar las ciudades que Verso ¿dónde 17, ¿no? está? Ujú. Dice los geteos, el emorreo, el cananeo, el pereceo, el jebeo y el jebuseo. A esos a esos 7 pueblos iban a arrasar con Y todo, no ¿no? vas a dejar, y entonces no falta el espíritu que dice, pero ¿por qué, hombre, si pobrecitos pueblos? ¿No? ¿Por qué? Porque fíjate que es bien chistoso, a veces cuando das un estudio, ¿no? Eso lo vemos desde, no sé, Éxodo, y entonces llegamos a Deuteronomio y a la gente se le olvidó porque Dios dijo que específicamente esos pueblos no debían sobrevivir. La respuesta está en el verso 18, por supuesto.
Ujú. Dice, para que no enseñen a ustedes a hacer como todas sus abominaciones que hacen para sus dioses, y ustedes pequen contra el Eterno vuestro Dios. Sí, que esta versión dice, para que no les enseñen las prácticas horrendas que hacen en honor a sus ídolos, provocando que ustedes transgredan contra Hashem, el Dios de ustedes. Y entonces, Ujú. ahí sí, si tú fuiste los que dijiste, pero pobres pueblos, ¿qué hacen? Ah, bueno, hay que investigar qué hacen ellos, que no deberían de hacer. A lo mejor cuando sepas qué hacen, vas a decir, pues sí, sí hacen cosas muy feas, ¿no? Ujú. Sí, porque de hecho también desde hace mucho Dios le dijo, te voy a dar esa tierra a Israel, no porque tú seas muy buena, sino porque los habitantes que están en esa tierra ya llenaron el jarrito de Exacto, cosas malas, ¿no? O sea, exactamente. ya colmaron la paciencia. Y si tú, Israel, haces eso, también vas a colmar la Claro, paciencia. y si tú dices, pero es que no importa la misericordia ante todo, ah, entonces realmente tú no amas a la humanidad, ¿no? Porque lo que hacían Ujú, estas naciones eran incluso sacrificar a sus propios hijos, ¿no? Entonces, ¿estás del lado de la humanidad o no estás del lado de la humanidad? No hay vuelta de hoja. así es. Entonces, bueno, ya para cerrar con el tema de la guerra, con estas leyes sobre la guerra, decía que cuando le fueran a hacer la guerra a alguna ciudad, pues la sitiaban, que era sitiarla, pues este, es ponerse al lado de ellos para no dejar entrar suministro de alimentos, suministro de agua, para que se debilitara ese pueblo. Y dice, ¿no? Pero los árboles frutales, árboles que te vayan a dar comida, esos no los derribes porque pues de ahí vas a comer. Sin embargo, árboles que no fueran frutales, que no te dieran nada de comer, los podrían destruir o derrumbar. ¿Para qué? Pues para hacer armas, para hacer cualquier tipo de cosa que necesitaran como herramienta, ¿no? Para la guerra que se avecinaba. Y bueno, con eso termina el tema de la guerra, las leyes que hay sobre la guerra. ¿Algún comentario antes de irnos al último pedacito? No, No, ok, qué cerrado. no, es que ya no quiero hablar, ya me enojé. Uy. Bueno, entonces ya para terminar con la porción que nos toca el día de hoy, en el capítulo 21, es del versículo 1 al 9, nos va a hablar sobre otras leyes cuando encontraban a alguna persona muerta, y pues se la encontraban en medio de un campo y no sabían quién había sido, quién lo mató, quién fue el asesino, de qué pueblo pertenecía o pues qué había pasado. Entonces decía que los jueces o los ancianos agarraban, veían dónde estaba el cuerpo, medían a ver cuál era la ciudad más cercana, iban a esa ciudad más cercana y pues como que se lo adjudicaban a la ciudad, ¿no? Al no tener testigos, al no saber quién había sido el asesino, pues había que pagar la sangre que se había derramado de esa persona. Entonces se tomaba que era un cordero, una becerra, se llevaba al valle, la becerra era sacrificada, para derramar una sangre inocente por la sangre que se había derramado de ese asesinato. Y con eso declaraba esa ciudad pues que ellos quedaban limpios, que no ellos habían sido los culpables de que se había derramado esa sangre de esa persona. este y le pedían en el versículo 8, expía tu pueblo Israel que has rescatado, oh Eterno, y no pongas sangre inocente en medio de tu pueblo Israel. Entonces dice, serían expiados por la sangre de esa becerrita, y tú quitarás la culpa por la sangre inocente en medio de ti, porque habrás de hacer lo correcto ante los ojos del Eterno. Y Wow. con eso se termina esta parashá llamada Shoftim. Y pues ya la próxima semana estaremos estudiando la parashá Quítense. Kitetse. Pues ya terminamos, Gabo. Es Cuéntame, casi Memo. mediodía, Ándale. es casi mediodía. Casi mediodía ya. No, pues muchas gracias, Memo, por la invitación. No, gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan. Y esperamos, espero pronto alguna noticia, Gabo. Ya traigo unas en mente. Hoy tengo tiempo libre, así que ya sé qué voy a hacer ahorita.
Pero ¿qué te parece si la Bueno. publico mañana? ¿Sabes qué? Que a mí me interesa más que la gente estudie la Torah que lea las noticias. Claro, Entonces, claro. dejamos hoy la parasha y domingo o lunes más o menos publicamos la noticia, ¿sale? Muy bien. No, pues muy bien, muchas gracias a todos, gracias Gabo, que tengan un bonito resto de Shabbat y muy buena semana. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao. Malloy, Michel Versace.